Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y tú? Me Buenos alegra. días, profe. Buen día. La demora, estamos en las jornadas de prácticas, como les había comentado, y a veces resultan más estudiantes por evaluar. Entonces, siempre nos quedamos hasta el último. Bueno, esto es importante, pues, esos procesos, porque cuando ya ustedes hacen sus prácticas, pues al final tienen que presentar ¿qué? Un póster sobre, sobre la práctica que hicieron, ya sea que haya sido una práctica empresarial o que hayan hecho trabajo de grado. Hacen su presentación tipo póster y algunos profesores se evalúan. Los profesores son pues asignados de manera aleatoria, de acuerdo con las temáticas. Entonces, a veces pasa que no hay suficientes profesores y pues complejo que un estudiante se quede sin evaluar, ¿cierto? Entonces, a mí me tocaban evaluar dos y terminé evaluando cuatro. Entonces, por eso la demora. Entonces, listo. Vamos a retomar entonces desde donde quedamos. Vayan abriendo por favor su proyecto para seguir con la guía. Profe, el que estábamos trabajando, el normalito. Sí, la guía 3. Vamos en... Nosotros ya habíamos descargado el de... Yo les había mostrado la descarga del de IGAC, ¿cierto? O todavía Sí, no, profe. no, creo que Se sí. quedó en eso, pues se descargaba y ya. Se tenía Eh, listo hoy. en eso quedamos, ¿cierto? Listo, entonces ya lo descargaron. Sí, profe. Perfecto. Entonces, si ya descargaron el DEM, lo ponen en la carpeta de raster, ¿cierto? Él pesa más o menos como 460 y algo megas. Verifiquen porfa si tiene ese peso. Sí, profe. Perfecto. Vamos a abrirlo entonces, simplemente arrastrándolo. Sí, sí. Profe, el mío tiene 456, no hay problema. O tengo que volverlo a Ajá. descargar. No, ese es, Ah, ¿no? ok. ¿Cuánto dije yo? 460 y... Ay, no sé ya, Ah, pero era ok. 60 y algo. Listo, creo que es 456, creo. Está como lento mi computador. Entonces recuerden que la clase pasada, muchachos, habíamos generado tres layouts, ¿cierto? Habíamos generado los layouts de cartografía base, ¿cierto? Vimos cómo descargar la información de mayor detalle. Recuerden que les he mencionado que esa es la parte como inicial del trabajo asignado y es importante que lo vayan viendo, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos descargado cartografía uno en 10.000 y uno en 25.000 para la zona de estudio, las planchas que abarcaban este polígono, más la cartografía que ya hemos trabajado antes, que es la de 100.000, ¿cierto? Y con base en esa información generamos estos tres mapitas. Por ahora tenemos estas tres layouts. Entonces, si notamos, pues ahí se ve claramente el efecto de la escala, ¿cierto? Lo que hacemos con estos mapas es que mantenemos la extensión y el zoom de tal forma, y obviamente el estilo, de tal forma que
lo que veamos que cambia la imagen sea totalmente asociado al cambio de la escala. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que está pasando. No tengo ningún otro elemento distractor que no me permita identificar los cambios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio vamos a generar otros layouts, pero con diferentes modelos de elevación. Hasta ahora hemos visto el modelo de elevación de Alos Pulsar, ¿cierto? Es este. Eh, si quieren, bueno, si ya cargaron el que descargamos del IGAC, ténganlo apagado, después lo revisamos, lo vamos a dejar un poquito más adelante. Lo importante era ya tenerlo descargado y saber de dónde se descarga, ¿cierto? Que fue lo que les expliqué la clase pasada. En ese sentido, tendríamos dos modelos de elevación. Nosotros vamos a llenar un, un Excel que va a tener esta información como parte clave de la guía. Vamos a sacar unas métricas estadísticas. Vamos a sacar la media, vamos a sacar el mínimo, el valor máximo y la desviación estándar. ¿De qué? De la variable que estamos analizando en los rastros. La variable que estamos analizando es la elevación, ¿cierto? La elevación y tiene unidades de metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? ¿Qué pasa en particular? Que nosotros estamos evaluando esa elevación o la vamos a evaluar mediante diferentes productos, ¿cierto? Mediante diferentes productos raster. Uno de ellos es Alos Pulsar, lo voy a llamar así, o ustedes lo pueden poner con un nombre más largo, como quieran. Yo lo voy a dejar como AP, ese que es Alos Pulsar. Ustedes le pueden poner el nombre completo. Eh, y entre paréntesis le podría poner la escala. ¿Qué escala habíamos dicho que tiene Alos Pulsar? Uno en 25.000. Una en 25.000, ¿cierto? Que ahí se perdieron esos punticos adicionales la clase pasada. A los Balsar, uno en 25.000, muy bien. Y el modelo que estamos descargando, que ya descargamos, que es IGAC, y está a tamaño de píxel de 2 metros, ¿qué escala tiene? Uno en 4.000. 1 en 4.000, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces miren que ya tenemos al menos dos fuentes. Vamos a generar más fuentes de información. Yo voy a poner este de último porque vamos a fijarnos que va a ser el más detallado de todos. Entonces vamos a generar 5 raster más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aprender que tenemos diferentes formas de acceder o representar un raster, ¿cierto? De obtener un raster para la misma variable. Ya vimos, como quien dice por ahí, o como dice el meme, la vieja confiable, que es a los Pulsar, porque a los Pulsar lo puedo descargar básicamente para cualquier parte del mundo, ¿cierto? Va a estar disponible a 12,5 metros de tamaño de píxel. Es muy buena resolución. Lo que sucede es que a veces nos confiamos o nos quedamos o nos conformamos, ¿cierto? Nos conformamos con Alos Pulsar. Entonces tenemos una zona de estudio y es pequeña y de una vamos y descargamos a los Pulsar y resulta que me quedaron, no sé, 10 píxeles dentro del polígono. O sea, queda muy bajo el nivel de detalle. Y no hago el esfuerzo de buscar si hay otra información adicional, ¿cierto? Entonces el mensaje aquí es no solo es a los Pulsar. Si bien a los Pulsar es, digamos, la fuente como más directa, ¿cierto? Más fácil de acceder porque es gratis, porque solo tienen que hacer el registro en la página de la NASA, de Data, y 12,5 metros, pues es relativamente un buen tamaño de píxel, ¿cierto? Dependiendo de para qué. Habrá algunas aplicaciones para las cuales podemos decir a los parsar no es suficiente. Entonces, por eso se ha vuelto pues un estándar su uso, pero hay otras formas, ¿cierto? Miren que aquí ya les mostré una opción y miren la diferencia, ¿cierto? Y GAC de 2 metros, o sea, este es de 12,5 metros y este llegamos a un nivel de detalle de 2 metros. Eso es considerablemente mejor, ¿cierto? En Profe, resolución. incluso hay de 1 metro. Exacto. Hay uno de 1 metro, pero está la, para la cabecera, ¿no? Para la cabecera urbana, para la cabecera municipal de Jericó. Si ustedes se fijan, ahí decía hay 1 metro, pero está solo disponible para la cabecera. Y como nuestro predio no está en la cabecera, sino en zona rural, por eso descargamos el de 2 metros. Pero si nuestro
zona de interés fuese al interior o dentro del área urbana de Jericó, podríamos haber descargado el de 1 metro y tendríamos una mejor resolución, ¿cierto? De manera considerable. Vamos a ver otras alternativas. Entonces, nosotros ya descargamos información valiosa la clase pasada, que era la cartografía 1 en 25.000, que miren que se ven las curvas de nivel con mayor detalle que las de 100.000, y las de 10.000, que se ven mucho mejor detalle que las de 100.000 y de 25.000. Y la curva de nivel está representando exactamente la misma variable que está representando el DEM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es la elevación. Ambas representaciones están, bueno, ambos modelos están representando la elevación. Sí, solo que las curvas de nivel lo están haciendo mediante un formato vectorial y el DEM mediante un formato raster, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, pero es la misma variable. Entonces, nosotros ya vimos en clases pasadas que del DEM podemos extraer las curvas de nivel, ¿cierto? Miren que ya lo habíamos hecho. Hicimos raster, extraction, contornos, y con eso generamos las curvas de nivel. O sea, a partir de información raster llegamos a información vectorial de la misma variable. O sea que yo me puedo devolver, ¿cierto? Casi siempre, o sea, son muy, muy raros o muy escasos los procesos que no tienen como reversa en el análisis espacial. ¿Cómo puedo de un raster pasar a un vector, que son las curvas de nivel? Puedo de un vector pasar a un raster. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a generar a partir de estas curvas de nivel de 25.000 un modelo de elevación digital. Y a partir de las de 10.000 otro modelo de elevación digital, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál sería el procedimiento para hacer eso? Vamos a hacer una interpolación espacial. Entonces, esos productos les voy a llamar interpolado, int, y ya con la escala. Interpolado, pueden ponerle int cn de curvas de nivel y entre paréntesis la escala sería 25.000, ¿cierto? Voy a usar en ese caso las curvas de nivel de 25.000 e interpolado curvas de nivel 10K. Listo. Y ahí con eso ya tendríamos 4 productos. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo que vamos a cubrir en esta clase. Vamos a generar estos productos. Profe, ¿Listo? una pregunta. Ajá. Sí. Lo tenemos que hacer, pues la tablita que estás haciendo ahí. Sí. Listo, profe. Ujú. Tiene que quedar en la guía. ¿Listo? Es una super síntesis de lo que vamos a estar haciendo, porque estos valores nos deben dar lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, y digamos que es una forma muy rápida de verificar que tienen todos los productos que hemos venido generando y que vamos a generar. Eso es de esos como de esos puntos de chequeo rápido. Listo. Y ya vamos a hablar de este. Todavía ahora no creo que alcancemos en esta clase. Si alcanzamos, lo miramos, si no, la próxima. Listo, pero concentrémonos en la interpolación. Es decir, a partir de las curvas de nivel vamos a generar modelos de elevación. Recuerden qué es una interpolación. ¿Se acuerdan? Ustedes han hecho muchas interpolaciones a lo largo de su carrera, ¿cierto? De lo que llevan Y de su coger carrera. los valores y para buscar el valor del medio. Sí, sí, más o menos, ¿cierto? Un poquito más preciso sería como, esa es la idea, está bien, como un poquito más de detalle que vendría a ser a esa definición. Para hallar los valores, profe, que están desconocidos, ¿no? A partir de, Los puntos. exacto, de valores conocidos, ¿cierto? Entonces, esa es, cuando ustedes tienen voy a dibujar con estos elementos de acá. Profe, qué pena. ¿Puedes mostrar ¿Ya? el Excel un momentico? 2 segunditos, yo le tomo Ujú. la captura. Listo, profe, ya. Listo. Listo. Entonces, pensemos en, ¿por qué lo pone? Porque lo acomodo. Yo sé que está torcido, pero PowerPoint lo acomoda después, pero no quiero que lo acomode. Quiero ver el eje coordenado, ¿cierto? A los ejes
el plano cartesiano X y Y, ¿cierto? Y lo que mencionaba Juliana, nosotros podemos tener un par de puntos conocidos, ¿cierto? Tengo un punto aquí que le conozco la variable independiente, que es la X, ¿cierto? Entonces va a ser un X sub 0, ¿cierto? Una variable conocida, coma su variable respuesta o variable dependiente, Y sub 0, ¿sí? Son valores conocidos. Y por acá puedo tener otro puntico cuyas coordenadas también las conozco, ¿cierto? Conozco cuál es el valor de la variable independiente x1 y conozco el valor de la variable independiente, de la variable dependiente, perdón, o variable de respuesta, y1. Son valores conocidos. Dos puntos siempre los voy a poder unir por una recta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un punto, ¿cierto? En medio de estos, por ejemplo, este es x0, ¿cierto? Acá. Aquí este es x0, x0 está aquí. Y este es x1. Yo conozco el valor de la variable de y en x0 y la variable de y en x1. Pero si yo tuviera aquí una variable x n, ¿cierto? Que esté entre x0 y x1, entonces, ¿cómo puedo saber ese valor? Mediante una interpolación, ¿cierto? Porque en medio de estos dos extremos, sí, me cabe este punto. Siempre y cuando esté dentro de eso, de ese intervalo, yo puedo unir los dos puntos mediante una línea recta, ¿cierto? Mediante la ecuación más famosa de matemáticas básicas, ¿cierto? Y que uno dice, esta ecuación es como tan simple pero tan poderosa, ¿cierto? So, y igual a mx más b, la ecuación de la recta, mediante esta ecuación, yo la puedo encontrar los valores de esa ecuación, la pendiente y el intercepto, mediante dos puntos, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de eso, la ecuación punto pendiente. Y con eso ya reemplazar con xn y conocer yn, ¿cierto? O sea, yo puedo conocer aquí yn en función de esa ecuación. Y esa sería una interpolación, ¿cierto? Eso es todo, ¿cierto? Es un recorderis ahí rápido de lo que era la interpolación, en este caso lineal. ¿Por qué se llama interpolación lineal? Pues evidentemente porque uní los puntos conocidos mediante una recta, ¿cierto? Pero yo pudiera tener esos puntos conocidos, pues imagínense que tengo x0, y0, x1 y por acá tengo x2, y2. Estaría bien, por ejemplo, así como los dibujé, esos tres puntos, asignarle una recta a los tres puntos. Que pase por los tres. Ajá. No, profe, no No. hay una recta que pase por esos 3 puntos. Exacto. No hay una recta que pase de manera exacta por los tres puntos, ¿cierto? Puedo aproximar una recta, pero va a pasar únicamente por dos puntos, ¿cierto? Yo puedo escoger si pase por este y este queda desviado, o que pase por este y este quede desviado, ¿cierto? De ahí que ya después la correlación no me va a dar uno. Pero otra opción, entonces, en lugar de perder detalle, es ajustar otra función, ¿cierto? Puedo ajustar una función que haga esto. ¿Sí la ven? Sería Sí, una función distinta a la lineal, ¿cierto? O sea, más o menos qué función tiene como ese comportamiento, ¿se acuerdan? la raíz de algo, ¿no? La Raíz de logaritmo. algo, ¿sí? Y el logaritmo, ¿cierto? La logarítmica tiene como ese comportamiento asintótico. Entonces, ya no sería interpolación lineal, ¿cierto? Sería interpolación usando otro modelo, ¿cierto? Entonces, por eso a veces hablamos de interpolación lineal, que es lo básico, pero también tenemos otras opciones de interpolación, como interpolación cúbica, bicúbica, spline. Entonces, hay diferentes formas de ajustar los puntos conocidos para conocer puntos desconocidos, pero que estén dentro del rango de las observaciones, ¿cierto? Ese es el principio básico de interpolación. Eso en, en matemáticas, ¿cierto? Digamos, en funciones de una sola variable, que es lo que uno ve en cálculo uno, pero ustedes en cálculo 3 ven funciones de varias variables, ¿cierto? Funciones vectoriales, cálculo vectorial.
Piensen más o menos en eso, pero sin necesidad de llegar a ese nivel de complejidad, porque nosotros lo que vamos, o el nivel de complejidad es el mismo, solo que no es necesario entrar al nivel de detalle. Vamos a tener puntos, pero ya no en un plano, sino en un espacio, ¿cierto? Donde la ubicación es conocida mediante la coordenada XY, ¿cierto? Entonces piensen en esto. Yo estoy haciendo aquí unos puntos aleatorios. Piensen en estos puntos aleatorios. Para esos puntos, yo ya estoy en la coordenada XY, pero XY del espacio, ¿cierto? O sea, en lo que nos compete, donde XY van a ser coordenada norte, coordenada este. Listo. Entonces yo siempre conozco la coordenada este y coordenada norte, ¿cierto? O sea, ustedes saben en QGIS y ustedes van a conocer la posición de cualquier punto, porque miren acá, van a poder leerla, ¿cierto? Pinchan y pueden leer la coordenada, ¿cierto? Entonces la coordenada XY, ya siendo la Y no la variable dependiente, sino la posición, ¿cierto? Este norte. Entonces la variable respuesta sería la coordenada Z, la variable Z, ¿cierto? Entonces ya estaríamos hablando de ecuación de coordenadas de este estilo, X, Y, Z, donde Z es la variable respuesta y Z depende de las dos variables X, Y. Por eso es una función de dos variables, ¿cierto? Ya no sería el típico caso de cálculo uno, sino que ya realmente uno se pasa a la parte de cálculo 3, ¿cierto? De cálculo vectorial. Entonces ya la variable dependiente, que es la z, cambia con las coordenadas, o sea, con x y y. Depende de dos variables al menos. Entonces yo tengo x1, y1, z1, ¿cierto? Conozco, en ese puntico yo conozco las tres. Acá en este otro también conozco las tres, sería x2, y2, z2, ¿cierto? Y así sucesivamente. En cada uno yo conozco la z. Nuevamente, la x y la y es bastante evidente que la conozco, porque nuevamente nosotros podemos acceder a ese espacio cuadriculado, ¿cierto? Ya lo hemos venido haciendo durante toda nuestro curso. La variable z es la que estamos representando. En este caso, de los modelos de elevación, la variable z sería la elevación, ¿cierto? Pero no necesariamente la variable z es la elevación. La variable z puede ser la precipitación, puede ser la presión, puede ser la temperatura, ¿sí? Puede ser cualquier variable que cambie en el espacio. Entonces, miren, estoy trabajando con este ejemplo de 8 puntos. Entonces tengo 8 puntos conocidos, 8 puntos donde conozco X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, esa variable puede o no mostrar un patrón espacial, ¿cierto? Puede mostrarme que los valores de Z son mayores hacia una zona que hacia otra, ¿cierto? Entonces, eso es justamente de lo que se aprovecha el principio de interpolación, de buscar una estructura que explique cómo la Z depende de la XY, ¿cierto? Entonces, yo tengo puntos. Esta es información puntual, o sea, sería un vector, ¿cierto? Podría tener una nube de puntos con estos 8 puntos. Y nuevamente piensen que la z es en este caso, la elevación, ¿cierto? Entonces yo puedo tener que en algunas zonas esto es más alto, esto es más bajito y esto es más bajo, ¿cierto? Algo por el estilo. Pero tengo información puntual. Si yo quisiera conocer la información no tan puntual, sino un poco más distribuida, yo lo que puedo hacer es a ese conjunto de puntos superponerle una matriz, ¿cierto? Entonces yo le voy a superponer una matriz, digamos, de 4 por 4. Estoy dibujando esto, una tablita, que la voy a pintar de esta manera. Observa, supongamos algo así. Y yo tan conveniente, ¿cierto? Poniéndolos que me Como en quede cúbico, profe, para que le quedes la celda, ¿no? ahí. Yo creo que hay que ahí. Miren entonces, acabo de dibujar la estructura raster, ¿cierto? Recuerden que una estructura raster no es más que una matriz, número de columnas por número de filas, ¿cierto? En este caso tengo una matriz de 16,
celdas, ¿cierto? De 16 píxeles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa información raster que acabo de generar, o sea, la estructura raster está vacía. Y lo que a mí me interesa es llenarla, ¿sí? Que esa matriz tenga en cada una de sus celdas el valor Z. Pero cuando yo superpongo, cruzo con la información disponible, veo que la información disponible está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 píxeles. O sea que me faltarían otros 8. ¿Cómo genero la información de esos 8? ¿Cierto? Haciendo la interpolación. De eso se trata la interpolación, encontrar estas incógnitas. ¿Cómo las encontramos? ¿Sí? Interpolando. Mediante la interpolación. Pero entonces la interpolación espacial lo que va a hacer es seguir un principio que se llama autocorrelación espacial. La autocorrelación espacial es que yo tengo esta variable de interés que le puse interrogante 1, ¿cierto? Este puntico, aquí este píxel, yo no lo conozco, pero voy a generar un dato ahí a partir de los demás. ¿Cuál va a influir más? ¿A quién se va a aparecer? ¿A quién debería parecerse más este píxel? Al de arriba, profe. A X7, Y7, Z7. 7, Y7, Z7, ¿cierto? Muy bien, porque está más cerquita, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el principio de autocorrelación espacial. Las cosas más cercanas entre sí se parecen más, ¿cierto? Las variables entre más cerca se encuentren, más se van a parecer. Las variables entre más distantes se encuentren, más van a cambiar entre sí, más van a diferir, ¿cierto? Eso estadísticamente es la varianza, ¿cierto? Eso se traduce estadísticamente en varianzas. Si los puntos están más cerquitas, las varianzas son cero o cercanas a cero, mientras que los puntos están más distantes entre sí, las varianzas son más altas. Ese es el principio de autocorrelación espacial y así se interpola. Entonces, cuando yo voy a interpolar, voy a decir, listo, a QGIS le voy a decir, halle este píxel. Él lo que va a hacer es configurar una función de este estilo. Va a configurar una función que diga, este le voy a llamar Z, más bien para cambiarle ese nombre, le voy a llamar ZI, como Z de interés, ¿cierto? Entonces, él lo que va a hacer para hallar ZI va a hacer algo así. Va a decir ZI es igual o debe ser igual a la sumatoria. ¿Dónde está bueno, voy a poner sumatoria. Ya saben que ahí va el sigma. A sumatoria de las variables z, ¿cierto? Vamos a ponerle zj para que y sea como el contador, ¿cierto? Entonces la sumatoria de los diferentes zj en las posiciones xj, yj. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer, básicamente. Una sumatoria de los diferentes valores conocidos, pero multiplicados por un peso. Y ese peso se va a llamar lambda i. Sí, yo quito esto por acá. ¿Por qué por un peso? Porque acabamos de decir que no todos van a tener la misma influencia. Si yo hago la sumatoria solita, estaríamos diciendo que todos aportan igual. Cuando yo lo multiplico por un lambda i, ¿cierto? Este lambda es porque no quise poner por acá la ecuación, pues, pero es la letra lambda que ustedes conocen. Eh, Ese lambda es el factor de ponderación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a decir? Los puntos que estén más cerquitas van a tener una letra lambda mayor. Los puntos más alejados van a tener un lambda menor, ¿cierto? Y así puedo construir el ZJ. ¿Sí? Y ese ZJ va a ir variando en cada uno, pues va a ir actualizándose. Ya llené este, ahora sí paso a este, ahora paso a este, y obviamente van cambiando los lambda. El ZJ va a ser el mismo, ¿cierto? Porque los observados son los mismos, pero lo que va a cambiar es el factor de ponderación dependiendo de la posición en donde me encuentre. Y eso es todo. Eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, esta estructura que estamos viendo acá, este lambda se puede describir como 1 sobre la distancia y ahí surge el famoso método de interpolación llamado el IDW. No sé si lo han escuchado o lo han trabajado de pronto en otras materias. No, profe, yo la verdad es primera vez que que lo estoy viendo. Ok, el IDW significa inverso de la distancia ponderada.
Es lo que les digo. Cuando esa estructura es la estructura básica de la interpolación espacial. Así básicamente funciona de forma muy simple, ¿cierto? Pues podemos escribir la ecuación un poco más compleja, pero realmente la complejidad viene dado aquí, en este factor lambda. ¿Cómo lo determino? El IDW lo calcula como el inverso de la distancia. Entonces, y ese es el principio nuevamente básico, que entre más cerquita, pues uno sobre la distancia, entre menor distancia, ese número va a ser más grande, o sea, el factor lambda va a ser más grande entre más cerca estén los puntos. Y si el punto está más lejano, uno sobre algo grande me va a dar algo pequeño, entonces va a pesar menos. Eso es el principio básico. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Yo, pues me gusta explicarlo porque ahorita vamos a ver que QGIS hace todo eso internamente, ¿cierto? Y lo hace relativamente rápido, pero es bueno entender qué es lo que está haciendo el software, ¿cierto? Está pasando de información puntual, de información que está regada, por decirlo así, no está en una cuadrícula, no está distribuida de manera uniforme, la puedo volver una distribución uniforme, porque finalmente una matriz es una distribución uniforme, un arreglo, ¿cierto? N filas por M columnas. ¿Listo? Entonces vamos a pasar de algo vectorial a algo raster mediante una función, ¿cierto? Esa función es una interpolación espacial. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Listo. Entonces vamos a buscar el geoproceso que nos haga esto. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a buscar una interpolación. Entonces pueden escribir interpolación. Si están en inglés, interpolation. Y si ustedes ponen interpolación, le van a aparecer un montón de opciones. Vamos, miren que ahí está el que les acabo de decir, el IDW. Pero no vamos a usar IDW. Ustedes lo pueden usar, es muy fácil, realmente es similar al que vamos a usar. O sea, vamos a usar Thin Interpolation. ¿Por qué no IDW? Ya les voy a explicar. Eh, el método de interpolación depende de la variable que vayamos a interpolar. Hay variables que se pueden representar mejor con determinado método. Listo, hay muchos métodos de interpolación. Aquí esos dos son de los más famosos, la interpolación TIN y la interpolación IDW. Ya les expliqué la interpolación IDW. La interpolación TIN sigue un proceso similar, sino que lo que hace son triángulos. Lo que va a hacer son triángulos. No va a hacer esta sumatoria, sino que en lugar de hacer la sumatoria, va a hacer algo más simple, podría decirse. Lo que va a hacer es trazar líneas, trazar triángulos entre las diferentes valores observados y los valores a calcular. Entonces, yo dibujo aquí un triángulo, voy a dibujar ese triángulo en un color naranjita. Yo puedo generar un triángulo aquí y un triángulo aquí, así, ¿cierto? Y entonces decir, listo, ¿cómo calculamos este nodo? ¿Cómo calculamos el valor que está aquí? Pues a partir de una función lineal, entre esos dos puntos puedo generar una función lineal. Y dependiendo de la ubicación donde está este punto, puedo generar una función lineal equivalente y otra función lineal equivalente, ¿cierto? Entonces, y ya encuentro el valor aquí. Y con ese valor después genero el de acá y puedo generar el de acá, ¿sí? Esa es la triangulación. Entonces, aquí es más sencillo entre puntos ya conocidos, ¿cierto? Mira, estos tres puntos ya conocidos, tengo tres funciones lineales totalmente determinadas. Entonces, este punto, en teoría, me quedaría con este, ¿cierto? Aunque realmente este píxel podría generarse a partir de la combinación de estas tres funciones lineales, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Lo mismo por acá, genero otro triángulo y aquí este sí solo va a depender de este solo va a depender de este, ¿cierto? Eso es lo que hace la interpolación TIN. Como su nombre lo indica, TIN es redes irregulares trianguladas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es lo que estoy dibujando triángulos irregulares, ¿cierto? Para finalizar, para al final hacer una red. Sí, lo que voy a tener es una red de triángulos. Y miren, que ustedes unen esto. Ustedes no hicieron esto en topografía de pronto. Sí, profe. Lo hicieron, ¿cierto? Sí, Sí. La nube. señor. A Exacto. mano alzada.
Exacto, muy bien, eso es. Así toca, ¿cierto? Porque así uno entiende y con eso, a partir de esos puntos, generaba después las curvas de nivel, ¿cierto? Entonces miren que aquí hacemos lo mismo, pero nos devolvemos. Aquí, si tengo los puntos, listo, sencillo, y así voy llenando cada píxel. Pero si lo que tengo son curvas, entonces lo que va a hacer QGIS es lo contrario. Las curvas las va a volver puntos. Las curvas las va a generar las curvas que coincida con la matriz que le estoy definiendo. Y lo fragmenta en puntos. Y ya hace la interpolación. Y listo. Porque recuerden que cuando hicimos esta en topografía lo hacíamos a partir de puntos para encontrar curvas. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer las redes para encontrar curvas otra vez y ya tengo las curvas? No, es para justamente hacer lo contrario. Las curvas descomponerlas en puntos y a partir de los puntos generar los triángulos y los triángulos generar con esos triángulos generar los valores en los píxeles que no tengan información. Eso es lo que va a hacer TIN. ¿Listo? Entonces, miren, la diferencia es, digamos, de método, pero el principio es el mismo. Cuando ustedes hacen triángulos y hacen interpolación lineal, pues este punto se va a parecer al que está más cerquita, ¿cierto? Este píxel se va a parecer al punto más cercano. Cuando calculemos la función lineal que corresponda, la influencia del punto más cercano es la que va a quedar detallada en ese píxel. Entonces, el principio de autocorrelación se va a seguir aplicando sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo que hay variables en los que se justifica más usar un método que otro? Porque, por ejemplo, la elevación es una variable que tiene una representación, digamos, en el continuo, algo suavizada, por decirlo así. Aunque uno tuviese un relieve abrupto, ese relieve abrupto casi nunca se corta de una manera drástica, ¿cierto? Aunque fuese abrupto, esa pendiente aunque sea una pendiente alta, igual se va viendo una transición, ¿cierto? A eso es a lo que yo. Entonces, se puede estructurar mediante estas redes irregulares. Pero, por ejemplo, la precipitación como variable no es tan fácil de interpolar mediante triángulos. Se interpola más como un IDW. ¿Listo? Entonces, hay diferentes estrategias de interpolación. En el caso de la topografía, ahí la recomendación fuerte, muchachos, es que lo interpolen con TIN. ¿Listo? Topografía con TIN. Otras variables, ya ustedes pueden probar el IDW, a ver cómo les va, pero la topografía con TIN es lo mejor. Listo. Entonces vamos a darle ahí en el geoproceso, doble clic y vamos a seleccionar. Entonces aquí, como les digo, el IDW es muy similar, solo va a cambiar. Aquí lo que se configura es similar, solo se le cambia por allá un factor de ponderación y listo. ¿Qué hacemos para interpolar? Entonces seleccionamos cuál es la capa vectorial que tiene los datos. Pueden ser puntos, pueden ser líneas, ¿cierto? O pueden ser polígonos. Cuando son polígonos, generalmente lo que está esperando el algoritmo es que le demos los triángulos ya para generar la interpolación. Cosa que no siempre está, ¿cierto? Eso no es tan sencillo. Generalmente uno tiene curvas o puntos. Si aquí tuviera una capa de puntos, aquí me las permitiría leer, pero no tengo ninguna capa de puntos. Vamos entonces a agregar las curvas de nivel. Aquí la pregunta sería ¿cuál curva de nivel, cierto? Si todos tienen el mismo nombre. Entonces aquí entramos en un punto en el que es muy conveniente cambiarle los nombres de visualización, ¿cierto? Entonces a las de 25.000 le voy a cambiar Rename Ledger, curva nivel 25K. Y a la de 10.000 también. Clic derecho, Rename Ledger, curva nivel 10K. Listo. Ahora sí puedo saber cuál, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con las curvas de nivel de 25.000. Vamos a interpolar esas curvas. A partir de las curvas de nivel de 25.000, generar un raster. Aquí seleccionamos cuál es el atributo que vamos a interpolar. En este caso sería altura SOP, ¿cierto? Ese es el atributo que tiene la variable elevación, que es la que nos interesa a nosotros. Muy importante este punto, ¿cierto? Interpolation attribute, porque, por ejemplo, si fueran puntos, si fuera una capa de puntos y fueran estaciones meteorológicas, ustedes saben que en las estaciones meteorológicas no solo miden lluvia, ¿cierto? Pueden medir temperatura, pueden medir presión, pueden medir humedad relativa.
Entonces, una misma estación, un mismo punto XY puede tener más de una variable Z, ¿cierto? En su tabla de atributos puede tener más de una variable Z. Yo escojo cuál es la variable Z que voy a interpolar. Listo, pero ustedes deben escoger porque aquí a veces a algunos se les olvida y lo dejan con el ID. Entonces se interpola el ID. Eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Que se interpole un ID. Entonces se escoge la variable, ¿cierto? Se busca la variable. Aquí está a altura sobre el nivel del mar. ¿Listo? Aquí ya seleccionado, le damos en este más. Paso importante también, a veces se nos olvida, siempre darle en el más para que se agregue la variable de interpolación, si no, no va a interpolarles nada. Se le dan en el más. Listo, aquí me resume lo que hemos hecho. La capa vectorial se llama curva de nivel 25K, ahí está. El atributo interpolar, altura sobre el nivel del mar, altura SOP aparece. Y el tipo, esto no son puntos, ¿cierto? Son líneas. Aquí vamos a escoger líneas de ruptura. Tenemos línea de estructura y líneas de ruptura. Ustedes pueden probar con ambas, pero en general para la elevación se usa líneas de ruptura, break lines, porque son líneas que no están estructuradas, ¿cierto? Ustedes ven, pues no son líneas que sigan una estructura claramente definida. O sea, la estructura puede variar, el espaciamiento cambia, la continuidad cambia, ¿sí? Las líneas de estructura, como su nombre lo indica, son para datos que están más estructurados. La topografía no sigue una estructura tan clara. Si bien sí presenta comportamientos progresivos, pero realmente son de ruptura, ¿cierto? Para que pueda representar esos cambios. ¿Listo? ¿Qué más configuramos acá? Aquí me dice cuál es el método de interpolación. Él puede unir los triángulos vía líneas, pero también mediante funciones cúbicas. Entonces quedan como unos triángulos curvos, ¿cierto? Más o menos como lo que me dio por este lado sin querer, ¿cierto? No era la intención, pero como así, con cierta curvatura, ¿cierto? Eso serían la condición de interpolación cúbica. ¿Listo? Ajusta a polinomios de grado 3. Vamos a dejarlo como lineal, ¿cierto? Es el más adecuado, es el, digamos, el más tradicional. Podemos usar cúbico, hay que tener cuidado con los polinomios de grado 3. Recuerden que los polinomios de grado 3 pueden dar negativos. Entonces aquí una elevación negativa no va a tener mucho sentido, ¿cierto? Va a haber zonas donde una elevación negativa sí pueda tener sentido, ¿cierto? Cerca a la costa, en la línea sí, en la línea de costa ahí podemos tener valores negativos, ¿cierto? En este caso, estamos en toda una región andina, no tiene nada de sentido ver un valor negativo. ¿Listo? Entonces dejamos lineal. En general, para no enredarnos, o sea, si queremos ir como a la fija, interpolación lineal, ¿cierto? Es lo más sencillo. Entonces, ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos definido cuáles son los datos que queremos interpolar, son esas curvas, ¿cierto? Miren la extensión de las curvas que vamos a interpolar, esas curvas que cubren la plancha, ¿cierto? A partir de esas curvas vamos a generar un modelo de elevación, ¿sí? Apago todo, ahí están las curvas, ¿cierto? Entonces, ¿qué extensión deben tener esa matriz resultante? O sea, aquí ya le dijimos cuál es la variable que va a interpolar. Ahora me falta superponerle la matriz, ¿cierto? O sea, me falta es ponerle la tablita. Yo necesito decirle, vea, lléneme esto. ¿Sí? Lléneme esta tabla. Entonces tengo que decirle cuál es la tabla. Yo le tengo que configurar la tabla. ¿Cómo le configuro la tabla? Defino la extensión de la zona, ¿cierto? Entonces le voy a poner la misma extensión de las curvas de nivel. Para eso le doy en la pestañita donde dice calcular desde la capa y selecciono curva de nivel 25K. Calcular desde la capa, curva de nivel 25K. Y aquí me ponen las coordenadas que representan la extensión de esas curvas. ¿Listo? O sea, ahí lo que hicimos fue darle la extensión de la matriz. Me confirman porfa si van bien ahí. Vamos ahí.
Sí, profe. Sí. Perfecto. Listo. Ya configuramos la extensión. ¿Qué nos falta configurar? El número de filas y el número de columnas, ¿cierto? Miren que aquí me dice filas y columnas, pero también el tamaño de píxel. Pero si yo ya tengo la extensión configurando el tamaño de píxel, las columnas se ajustan automáticamente. Por ejemplo, si aquí yo pongo 100, miren que se ajustaron el número de filas y columnas, ¿cierto? Si yo aquí pongo 2, miren el número de filas y columnas, ¿sí? Entonces es más fácil ajustar el píxel. ¿Qué tamaño de píxel debo poner aquí? ¿Cuál sería el tamaño del píxel adecuado? 12.5. Muy bien, 12,5. Perfecto. Ya la cogieron, ¿cierto? 12,5. ¿Por qué? Porque las curvas de nivel están a 25.000, ¿cierto? Por eso la importancia de entender esa relación, porque de lo contrario yo no sabría qué tamaño de píxel pondría aquí y estaría inventando. Pondría cualquier cosa, ¿cierto? Y podría estar exagerando, sobreestimando la interpolación o subestimando la interpolación. Entonces ya le pongo el tamaño acorde con la escala. 25.000 sería 12,5. Perfecto. Y aquí me configura automáticamente el número de columnas correspondientes, serían 1.206 y el número de filas 810. Y listo, estamos listos para interpolar. Eso Y es todo lo que... el chulito siempre tiene que estar marcado, ¿cierto? Sí, al menos de que lo guardes, al menos de que tú aquí en donde diga interpolado le digas guardar a un archivo, ¿cierto? Y ahí sí, el chulito es para decirte si va a abrir el archivo una vez ha terminado de ejecutar. Como generalmente no lo guardamos, sino que lo dejamos como capa temporal, hay que abrirlo, ¿cierto? Hay que decirle que nos lo muestre para revisar si está bien y ahí sí lo guardamos. Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, me avisan si van ahí. Si ya Profe. están ahí, yo lo dejo aquí un ratico para los que todavía no, para que vean la configuración general y denle en correr, denle en candela a eso, a ver cómo nos da. Voy a darle a correr, ahí empieza. Miren que estos geoprocesos ya son geoprocesos que demandan un poco más de cómputo, ¿cierto? Literalmente está calculando, le está haciendo estos cálculos. Ya terminó. Tampoco se demora mucho, ¿cierto? Se demoró 10 segundos. Lo que pasa es que muchos de los procesos que hemos visto anteriormente, pues eran de un segundo, ¿cierto? De medio segundo. Ese se demoró 10 segundos. Eso es muy eficiente, ¿cierto? Pues cuando ustedes que lo hicieron a mano, eh, espérenme que sí. Ah, sí, usamos las de 25K. Tengo que tener prendidas las de 25K, que son estas. Que usamos las de 25K y la extensión de las de 25K. Imagínense hacer eso a mano, ¿cierto? Sería muy desgastante. Y ya ustedes lo hicieron alguna vez en topografía, está bien, eso son cosas que hay que hacerla una vez en la vida y no más, ¿cierto? Mentira, se puede volver a hacer pues como ejercicio, pero para eso están las herramientas, ¿cierto? Para usarlas, pero entendiendo qué hace la herramienta, por eso hemos hablado de esto. Entonces observen que aquí tengo la cartografía 25.000, la extensión de las curvas 25.000 que fueron las que interpolé, apago y miren que ahí está el D, ¿sí? Claramente, el DEM que se acaba de generar, que se llama interpolado, es un DEM que cubre la zona que abarca las curvas de nivel. Listo, lo voy a subir aquí, que lo veamos mejor. Y ahí está nuestro modelo de elevación digital generado por nosotros, ¿cierto? A partir de información vectorial. Listo. Me confirman si les dio. Es una pregunta. Ujú. A los DEN también se les puede copiar el estilo. ¿A los qué? A los DEN. Por ejemplo, en este caso el que ya habíamos configurado, con los colores que ya habíamos configurado, yo podría Ujú. copiarlos y hacerlos a este. Exacto, ajá, tal cual. Eso es lo que vamos a hacer justamente en este momento. Ah, se puede, tal cual, como lo hicimos con los vectores, también con los raster le podemos copiar el estilo, tal cual lo vamos a hacer. Vamos revisen primero que esté bien, ¿cierto? ¿Cómo revisan? Pues que está bien y es importante las magnitudes de la variable, ¿cierto? A veces interpola e interpola mal
o a veces recorta, se le hacen geoprocesos al raster y da cosas muy locas. A veces me ha pasado, ¿cierto?, que algunos estudiantes me muestran, profe, este es el raster, y voy a ver, y aquí dice 3 por 10 a la menos 20. O sea, pues y acá dice menos 3 por 10 a la 20, ¿cierto? O sea, son cosas absurdas, sí, que ustedes mismos pueden darse cuenta de que está mal, ¿cierto? A pesar de que dio el resultado no es lógico en esos casos. En este caso está bien, 564 metros sobre el nivel del mar y 2.450 metros sobre el nivel del mar. El resultado es lógico y miren la distribución espacial. Y ya vamos a hacer lo que mencionó, creo que es Esteban, ¿cierto? Steve, perdón. Lo que mencionó Steven, vamos a copiarle el estilo. Pero antes de copiarlo, primero guardémoslo, ¿cierto? Ya revisamos que está bien, lo guardamos, exportemos. Clic derecho, Yo tengo una pregunta. Él se crea como un grupo, subgrupo de 25, ¿cierto? no, no se crea como un subgrupo, sino que yo lo moví Aparte, ahí. como un grupito. Ah, ok. Ujú, yo lo moví a O sea, ese grupo. profe, debe quedar ahí, ¿cierto? En la de cartografía de 25. Yo Sería lo también iba a hacerle ideal. la misma pregunta. Sí, sería lo ideal dejarlo ahí, pero lo vamos a poner pues debajo de la cartografía, ¿cierto? Debajo de Solo la que, cartografía, listo. ajá, solo que lo puse ahí para que lo pudiéramos ver mejor, ¿cierto? Se lo puse arriba para ver que sí nos dio, pero después ya para los layouts los vamos a poner abajo, ¿sí? Para que no se tapen los elementos. Pero como este es el borrador, primero lo guardamos y ahí sí ya empezamos a organizarlo. Guardémoslo, clic derecho, exportar, guardar como. Recuerden que aquí no le cambian nada, ¿cierto? Ahí está en el sistema correcto, se llama Magna Sirga CTM12, es el mismo origen nacional, eso ya lo sabemos. Vamos a los tres punticos y lo guardamos en nuestra guía. Entonces, geomática virtual, guía 3 raster, y este se va a llamar dem-int, de interpolado, y lo interpolamos a una escala de 25K. Y listo. Dem int 25K. Profe, ¿me Ahí. repites el nombre con el que lo guardamos, por favor? Ese Míralo queda aquí. guardado en raster, ¿cierto? En raster, correcto. Dem int 25K. Profe, en Mi- el 10 35 99, ¿cierto? Lo tenías tú. En el Sí, nacional. que es Ok. el mismo en CTM12, que es el mismo origen nacional. Si ustedes quieren, lo proyectan a origen nacional, que ya saben que es lo mismo, pero que ahí pues nos estamos ahorrando ese pasito. Recuerden no darle exportar, guardar como y cambiarle el sistema de coordenadas, ¿no? Ahí se daña. No sé si ustedes ya borraron el geoproceso. Yo no lo quité a propósito para, pues, hacer el de 10.000 de una vez, ¿cierto? Ya lo vamos a hacer, lo voy a dejar por aquí escondidito un rato para poner lo que mencionó Steven, que es ponerle los colores adecuados, ¿cierto? Nosotros ya jugamos como dos clases con esto de la simbología, ¿cierto? De ponerle una simbología adecuada, ponerle un zoom dinámico, que los mínimos y máximos se actualicen, ponerle sombras. Le dedicamos un buen rato a eso, ¿cierto? Entonces, volver a hacer todo desde cero para el nuevo DEM no tendría sentido, simplemente copiamos los estilos. Entonces, al DEM, clic derecho, estilos, copiar estilos, todas las categorías de estilo y me paro en el DEM objetivo, que es este, el interpolado, clic derecho, estilos, pegar estilos, todas las categorías de estilo. Y ahí está, ¿cierto? Miren, ahí ya está visualizado de una manera adecuada. ¿Qué nos falta? Las sombras, ¿no? Para las sombras, ¿qué hacíamos? Duplicamos la capa, duplicamos el raster y a este le vamos a poner el estilo correcto. A esta copia le pongo el estilo de la copia de los falsos. Estilo, copiar estilo, todas las categorías de estilo y me paro en el objetivo, estilo, pegar estilo, todas las categorías de estilo. Y ahí ya está. ¿Sí? Ahí, si ustedes ven, voy a apagar las curvas de nivel. Bueno, apaguemos todo. Miren el DEM. Ese es el DEM que nosotros mismos acabamos de generar. Entonces, en muchos casos,
no hay excusa, ¿cierto? Si uno tiene curvas de nivel y son más detalladas que la escala de los pulsar, por eso también es importante saber la relación escala-resolución, hay que interpolarla, ¿cierto? Que nos puede ser mucho más útil. En este caso no es mejor, es 25.000 y a los pulsar también es 25.000, o sea, es equivalentes, son equivalentes en resolución. ¿Listo? Entonces, y miren, quedan cosas similares, pero no lo mismo. Miren cómo da el de interpolado y miren cómo daba a los balsa. ¿Sí lo ven? Tienen la misma resolución, ahí incluso se nota, porque se ven los píxeles, los tamaños de los píxeles, pero el interpolado de las curvas de nivel se ve como justamente las marcas de las curvas, no sé si alcanzan a ver, como unas zonas como medio planitas, pero esos son falsas, esas zonas planas es porque las curvas están espaciadas entre sí, ¿cierto? Entonces, más o menos, miren que a los pulsar muestra como mejor ese comportamiento, más suavizado. Pero eso es lo que tenemos a escala en 25.000 con las curvas, ¿cierto? Ahí se ven similitudes y diferencias. ¿Sí, Esteban? Una pregunta. Cuando estamos trabajando con la escala de 1 en 4000, que estemos creando el tamaño, pues estamos haciendo porque se está creando el tamaño del píxel. Ahí sí vamos a cambiar el tamaño del píxel a los 2 metros. No te entendí Entonces, muy bien. Es que se te corta un poquito. Cuando estamos trabajando con qué. con la escala de 1 en 4000, y estamos Ajá. creando pues, el modelo de elevación, va a ser en el píxel, ya el tamaño va a cambiar entonces. Claro, o sea, de 1 en 4.000 el tamaño del píxel es 2 metros, ¿cierto? Pero ese ya lo tenemos. ¿No? Acuérdate que ese lo descargamos del IGAC. O sea, ese no lo tenemos que generar porque ese ya existe. El que vamos a generar es el de 10.000, ¿sí? Con la interpolación. Ese es el que nos falta. Ah, bueno. No, y en el caso que no se tenga, pues sería como correlación. O sea, Exacto, dependiendo de lo sería eso. Si tuvieras una cartografía a escala 1 en 4.000, tienes curvas de nivel 1 en 4.000, pues generas la interpolación de esas curvas de 1 en 4.000 a tamaño de píxel de 2 metros. Correcto. ¿Mm? Listo. Profe, Hola. ay, es que yo no lo veo igual que el suyo acá en el mío. Acá el suyo se le ven como ese poco de cuadritos y rayitas. No sé, eso es por la resolución, el zoom que yo le Las hago. sombras. Sí le pusiste la Ujú. sombra. Sí, yo le puse eso todo. Copié los estilos y todo. De pronto entonces sí puede De la hacer la capa. resolución. Era copiar los estilos del DEM app, ¿cierto? Y Ajá. pegárselos a ese. Exacto. Tanto al Tal original cual. como a la copia. Ajá, sí. Puede ser si algo de visualización. Ahorita lo vemos. Bueno, Listo, María Alejandra, no hay problema. Si ya son las 12, no me he dado cuenta. Pues yo voy a tomarme 2 minuticos más, pero obviamente si tienen otras clases pueden ya salir, no hay problema. Voy a tomar 2 minuticos más solo para generar el otro DEM. Listo, que veamos cómo se ve el otro DEM y con eso terminamos hoy para seguir avanzando el lunes. Listo. Vamos a tener un festivo más, ¿cierto? En las semanas de encima, entonces ese lo vamos a compensar con una grabación. Listo, yo les mando la próxima semana para no atrasarnos tanto, porque eso es lo malo de las clases los lunes, ¿no? Que se pierde mucha clase por los festivos. Pero bueno, ahí se van compensando. Entonces, listo, ahí ya generamos el de 25K, ¿cierto? Pues allá la próxima clase hacemos los layouts respectivos, pero ya lo tenemos configurado, solo es como para actualizar y listo. Y vamos a generar el de 10K. Entonces simplemente curva de nivel 10K. Aquí tienen que eliminar este para que se actualice, porque este es el de 25, lo quito. Y ahora sí, curva de nivel 10K, el atributo de interpolación es altura SOP, lo agrego y la extensión ya no es la misma, ¿no? Calcular desde capa, voy a poner la extensión de la curva de nivel correspondiente, curva de nivel 10K. Y el tamaño de píxel, ya lo saben, ¿cuál sería? 5, profe. 5. 5 metros. Y listo, ya. Profe, Es muy simple. espera que te falta ya en points organizarlo. No. ¿Cómo?
Ah, y sí, 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 en tipo, muchas gracias, break lines, ¿cierto? Ajá, muy bien, perfecto. Era para ver si estaban atentos. Muchas gracias, Juliana. Perfecto. Un gusto, profe. Ahí está muy bien, ¿cierto? Listo. Miren que ahora nos sale 1012 filas por 1500 columnas. Corramos. Ahí está procesando. Este puede demorarse más, ¿no? Son píxeles más pequeños, mayor El nivel de detalle, detalle. profe. Exacto. Ajá. Profe, yo tengo una duda. Esas escalas en 1000, ¿qué muestran? O sea, Las no se perdería tantas cosas, o por el contrario, en 100.000. en 1000. Ah, en 1000. Ajá. Escala en 1000. Pues sería muy detallado, ¿no? O sea, eso ya es a nivel de gestión urbana, por ejemplo. Por ejemplo, los planes de ordenamiento en la parte urbana nos piden que trabajemos con escalas 1 en 2000 máximo, o mínimo, pues pueden ser 1 en 1000, 1 en 500. O sea, son escalas muy, muy detalladas. Entonces ya te van a mostrar cosas a nivel de predios, ¿cierto? Entonces te puede mostrar alto nivel de detalle. Ujú. A eso hace referencia. Gracias, profe. Profe, entonces ya podemos cerrar el geoproceso. Ajá, sí, si ya les generó, exacto. Entonces miren, ahora el resultado, voy a pagar el de, este lo pongo en el grupito de 10K, ¿cierto? Donde corresponde, y estos dos los apago, y miren que también el de a los Pulsar lo apago, listo. Y prendo el interpolado que acabamos de generar, ahí está. Me cubre lo que me debe cubrir la extensión de las curvas de 10.000, ¿cierto? Ahí está. Y apago esas curvas para ver el resultado. Ahí está, ¿cierto? Se ve bien, varía entre 1314 y 2480. Lo guardan y ese le pegan el estilo. Lo mismo. Exportar, guardar como en la carpetica de DEM. Le damos DEM int, que ya sería 10K, ¿cierto? Guardar, ok, listo. Esto. Y a este DEM le copian los estilos, la misma cosa. El de la pseudocolor puede ser el de AP, pero o este que igual viene de AP. Ahí está. Y a este le hago el duplicado y a este duplicado le pego el estilo de la copia del anterior, ¿cierto? O sea, las sombras. Y lo pego. Y ahí está. Ahora miren cómo se ve. Mejora notoriamente, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Miren que aquí esa zonita donde estaban los drenajes ahora se ve mucho más claro que efectivamente sí puede haber unos drenajes ahí. ¿Sí? Porque miren que nos da la forma, la geoforma. ¿Listo? Y miren que los calculamos en cuestión de segundos, ¿cierto? Es muy, muy, muy ágil hacer estos procesos. Entonces miren que hoy vimos cómo pasar de vectorial a raster mediante la interpolación, en este caso interpolación TI. Voy a guardar este proyecto, lo voy a guardar como DEM. Voy a guardar DEM y le voy a poner 25K porque la próxima clase, me recuerdan, porfa, empezamos con esto. Vamos a generar el layout de la topografía que interpolamos a 25.000, después la de 10.000 y ya tenemos la de los falsos. Y la próxima clase ya revisamos el que descargamos del IGAT, que es 1 en 4.000, básicamente. Listo. Profe, Eso Profe, qué era. pena. todo el Hola, proyecto en 25K. ¿cómo? Todo el proyecto en 25K. Todo el proyecto, Pues sí. lo que estamos haciendo. Ah, ok, profe. Sí, este lo guardé en 25K porque es el que vamos a mostrar. Pues aquí en este momento está el de 10, pero simplemente vamos a apagar este y aprender esto y listo, ¿cierto? Para generar primero este. Después Ah, generamos listo, el de profe. 10, es para generar el layout, ¿cierto? La clase pasada veíamos por cada imagen generamos un proyecto, ¿cierto? Para que Sí, cuando profe. tengamos que hacer modificaciones podamos hacerlo de manera fácil. Listo. Bueno, ¿tienen alguna duda?
No, Ay, profe. profe, qué pena. Lo que pasa es que, bueno, me distrajo un ratico acá en el trabajo. Esa que hicimos de 10K también le copiamos el estilo y todo de la de Exacto. app, ¿cierto? Ajá, Igual como hicimos exacto. con la de 25, ok. Exacto. Bueno, Y ujú. la guardamos de la misma manera, todo tal cual. Sí, Lo- el que salió interpolado primero lo guardas y después sí ya le pones el estilo. Listo, profe. Listo, entonces ahí ya tenemos 4D. En la próxima clase creamos el quinto, el último, y generamos estas estadísticas. Listo, la próxima clase lo vemos el lunes. Listo, muchas gracias por su atención. Que tengan un buen resto de día. Igualmente, Nos profe, muchas gracias por Eso, la clase. profe, Profe, gracias. Listo, profe, gracias, muy chao. bien, cuídense. profe, una pregunta. Hola, dime. ¿Sí te llegó al correo? Ujú. ¿La guía? Sí, pues Sí, yo las uní para que no tengas que listo. traer un Sí, solo sí documento. vi que me llegó tu correo. Ah, no lo he descargado, pero sí, Bueno, ya lo muchas vi. gracias. Listo. Bueno, profe. Que estés bien. Chao. Chao.